Lo primero, daros las gracias a vosotros por estar hoy aquí en un día tan supuestamente o teóricamente poco apacible. Eh, Curiosamente, en la novela que vamos a presentar hoy, de la que vamos a hablar, Rendición, con Ray Loriga, a quien también le doy las gracias por estar hoy aquí. En su novela, como decía, Que llueva es una cosa preciosa, porque en esas viviendas de metacrilato transparentes que él inventa, que él idea en este texto, ver llover es una cosa preciosa, ¿verdad? Hay unas imágenes bastante bonitas en la novela al respecto. Aquí las paredes no son transparentes, nos impiden ver la lluvia, pero bueno, intentaremos sobrellevar el mal tiempo como podamos. Le comentaba antes a Ray que, bueno, curiosamente, cuando él presentó la novela en Sevilla, la novela que ganó el premio Alfaguara del año pasado, y fijaos si ha pasado tiempo que ya se ha fallado un nuevo premio Alfaguara, pero el éxito en concreto de esta novela de Rendición hace que todavía sea un texto absolutamente vivo, y del que todavía merezca la pena seguir hablando de él. Y decía que la presentación que hizo en Sevilla, que se la presenté yo también, se hizo en junio del año pasado. O sea, casi va a ser, en breve hará un año en el que ha pasado desde que, y seguimos hablando todavía de Rendición de Ray Loriga. Y yo creo que, en fin, solo ese dato demuestra la potencia y el impacto que ha generado esta novela, que yo ya dije en aquel momento, en aquella presentación, que me parecía un título valiente por parte de Alfaguara. Es decir, me pareció una acción valiente por parte de Alfaguara haber premiado este texto. Pues luego, bueno, se descubrió en prensa que Ray se había presentado con seudónimo, es decir, que fue realmente una apuesta ciega. Y bueno, que un premio como el premio Alfaguara, que es uno de los premios que tiene mayor proyección internacional, que es uno de los premios mejor dotados económicamente que hay hoy día en el panorama editorial, apostara por un texto de Ray Loriga, por un texto además como esta novela de corte distópico, una novela dura, una novela con un gran peso filosófico, sin que esto suene mal. En fin, era bastante agradable de ver que una editorial potente, una editorial, en fin, que tiene sus patas de literatura stricto sensu, tiene sus patas de literatura comercial, bueno, pues diera la visibilidad que es capaz de dar a través del premio Alfaguara a una novela pues, profundamente literaria, una novela compleja, una novela poco complaciente, y a un autor como Ray Loriga, que es uno de los, entre comillas, raros de nuestra literatura. Y bueno, pretendía decir con esto un piropo, ¿no? Al autor. O sea, me parece innegable que a día de hoy la narrativa de Ray Loriga es una de las más personales, es un autor singular, es un autor que en fin, que ha tenido en algunos momentos de su vida que luchar contra sí mismo, casi que lo expresaría de esa forma, y que, en fin, ahora mismo está disfrutando del éxito, de la consolidación literaria que merece, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente me gustaría que esto fuera una pequeña charla, porque, bueno, me consta que también, como consecuencia de llevar casi un año hablando del libro, en fin, para Ray será complicado volver a transitar asuntos que, en fin, que los tendrá un poco trillados. Y en fin, me gustaría que habláramos del libro, evidentemente, un libro que cuando lo presenté asumí que casi nadie lo había leído porque acaba de salir. Ahora asumo que todo el mundo lo ha leído, con lo cual es mucho más fácil hablar sobre él sin necesidad de ir explicando la trama, de ir explicando el contenido del libro. Entonces, bueno,
primero, bueno, darte la bienvenida, Ray, y en fin, y decirte en fin, que te veo bien, a pesar de la paliza que llevas encima, ¿no? Sobrevivo, sí. Bueno, lo primero, gracias, Fran, por tus palabras. Como bien dices, ya hicimos este dúo, este paso a dos, ya lo hicimos aquí en Sevilla también hace ya casi un año. Gracias a la Feria de Tomares, por supuesto, por la invitación. Había estado aquí en esta feria hace, no me acuerdo cuántos años. Lleva 10 años, creo, la feria, no sé si hace 5 o 6 estuve ya aquí. Me sentí muy bien y por eso vuelvo. Y gracias a todos ustedes, todos vosotros y vosotras, y vosotras y vosotros. Y ustedes y ustedas, si es que se puede decir eso. Pues sí, la verdad es que ha sido... Para mí fue una sorpresa también, de alguna manera, el premio, una sorpresa relativa, porque soy del Madrid y cuando me presento a algo intento ganarlo. Esto no lo puedo evitar. viene con el ADN. Y por cierto, el Sevilla, vaya hueso que le ha tocado. Jesús, los alemanes. Pero sí ha sido lo que sí ha sido una sorpresa ha sido la aceptación del libro, ¿no? Que te den un premio siempre es una buena noticia. Escribir es un trabajo solitario, difícil y muy arbitrario la reacción que puede tener el público, nunca lo sabes, ¿no? Si un libro se va a vender, no se va a vender, no, nunca tienes la menor idea. De hecho, el que intenta averiguar por dónde van los tiros de las ventas normalmente se equivoca, ¿no? Es una cosa visceral que uno hace por influencias literarias, por sus propios gustos, por su personalidad literaria. Y sí, el libro ha tenido un impacto bastante grande en España y en toda Hispanoamérica. La gira esta me ha llevado por toda España, y desde Miami hasta la Patagonia, literalmente, toda América de nuestra habla, por así decirlo, de nuestra lengua. Y sí, yo pensé que esto iba a ser más o menos 3-4 meses y se ha alargado hace un año. De hecho, todavía estoy haciendo cosas prácticamente todas las semanas y todavía tengo que ir dentro de nada a Nicaragua, a la Feria de Lima por segunda vez, porque ya estuve el año pasado, Bogotá y otra vez a la Feria de Guadalajara. O sea que es una especie de Día de la Marmota exitoso, pero también un poco agotador. Pero aquí estoy dispuesto a hablar de lo que vos querás, que dicen en Argentina. Bueno, bueno, cuando me ofrecieron volver a presentar a Ray Loriga, claro, lo primero que uno dice es, bueno, tendré que volver a leerme el libro, ¿no? Y os confieso que no lo he hecho, pero no lo he hecho porque empecé realmente a recordar, es decir, bueno, ¿qué recuerdo del libro? Y hombre, no me voy a tirar el moco que recuerdo todos los detalles, pero tengo absolutamente intacta la impresión de aquella primera lectura, ¿no? Absolutamente intacta la estructura de la novela, el tono de la novela, que recuerdo que fue algo que me fascinó y que ya comentamos. Es decir, hay quizás el gran logro literario que tiene Rendición es el mantener un tono, el mantener la mirada del narrador durante tantísimas páginas, un tono además atípico dentro de la narrativa de Ray Loriga, además un tono acertadísimo, ¿no? De una persona teóricamente poco cultivada, ¿no? Que va un poco vertiendo pensamientos internos, reflexiones aparentemente sencillas, pero con gran carga de profundidad. Un narrador al que se le van deslizando imágenes también sencillas, pero con una fuerte carga poética, ¿no? Y es un tono, ya digo, realmente fascinante ver cómo va narrando desde esa mirada sesgada del narrador toda la novela. Y bueno,
recordaba efectivamente muchísimas escenas, tenía grabadas a fuego en la mente muchísimas escenas, como la que acabo de comentar antes, ¿no? De esa nueva urbanización, esa nueva forma de vida en una ciudad futura entre comillas, en una realidad distópica en la que, en fin, todo es transparente, todas las paredes son de metacrilato, uno puede ver lo que hace el vecino, eh, y había, bueno, imágenes tan realmente impactantes como era eso, ¿no? Quizás ver llover, ¿no? Dentro de esa colmena, ¿no? De cajas de cristal, ¿no? Y bueno, que era innegable, ¿no? Que había ahí una metáfora muy potente sobre lo que son las redes sociales, sobre lo que sería Twitter, ¿no? Es curioso que utilizando un género distópico de ciencia ficción, una distopía además que la de Ray Loriga no es una distopía estrictamente futurista, sino que es casi diría que es un poco, está muy arraigada a la tierra, ¿no? Una distopía de terruño, ¿no? De campo. Del campo, una distopía del campo, ¿no? Y bueno, fuese capaz, ¿no?, de crear esta metáfora tan absolutamente brillante de lo que es Twitter y de cómo todos, de forma casi ciega, nos mostramos a todo el mundo, nos vamos desnudando, vamos constantemente comentando cosas de nuestra intimidad, muchas veces sin darnos cuenta, y cualquiera que se asome a nuestro timeline pues puede ver perfectamente quiénes somos y de qué estamos hechos, ¿no? Y, en fin, ya digo, me pareció una imagen muy potente que mantengo absolutamente en la retina y, en fin, me extrañó, y esto es algo que no comentamos la otra vez, que afrontaras una metáfora así o una lectura tan curiosa de la realidad, de la contemporaneidad, cuando, por lo que yo sé, tú no tampoco fomentas las redes sociales, ¿no? Es decir... No, quiero decir, no en... Jesús, todo eso va a volar. Estén debajo de la lámpara, que, ¿sabes?, que tengan cuidado. Podéis sentar así, ¿eh? Podéis abrir un poco, por si acaso. No tengo... No participo de esta ola gigante de las redes sociales. Eso no quiere decir que no la conozca, evidentemente. Claro. Y no la observe a mi alrededor social y el más directo, familiar, tus amigos, etcétera, etcétera. Lo que me interesaba y de donde parte la reflexión, yo creo que da un poco pie a toda la novela, es... observando las distopías más excelentes y clásicas de la literatura, ¿no? Y uno puede pensar inmediatamente en Orwell, o en Kafka, en Ballard, en gran medida. Especialmente en Kafka y en Orwell asistimos normalmente al desarrollo de un individuo sometido a la presión de un poder vigilante, de un poder asfixiante, de un poder burocrático, y para mi sorpresa me encontré en una sociedad presente, que es en la que vivimos, donde ese poder no lo ejecuta realmente un malvado superior, no hay una figura de dictador, ni siquiera una deidad, es un poder opresivo creado entre nosotros mismos. Es decir, partía de la idea del panóptico, que es más bien la idea orwelliana, ¿no?, de una sociedad vigilada por un gran ojo que todo lo ve. Las cárceles se construían con un panóptico, que es una torre en mitad de una circunferencia, de un cuadrado, donde muy pocos podían vigilar a muchos, y así se controlaba muy bien a los presos. Curiosamente, a partir de la invención y el impacto brutal de las redes sociales, esa torre se ha quitado y son los muchos los que vigilan a muchos. Es decir, estamos en absoluta vigilancia constante de los demás. Para mi sorpresa, una vez más, esto no fue visto con rechazo, sino con un gran entusiasmo.
estaba pensando en todos los sistemas que en el mundo han sido de control y vigilancia, todos los totalitarismos. Pensemos en la Stasi, ¿no? ¿Quién no ha visto la película de La vida de los otros, donde hay una persona, hay una serie de individuos que vigilan y acumulan información sobre los otros, y los otros intentan esconder esa información para no ser vigilados, simplemente por salvaguardar su intimidad, que es un paso evidente para la creación de una identidad, por otro lado. Curiosamente no ha hecho falta vigilar a nadie, y donde no llegó la tortura, el espionaje, la extorsión ni el seguimiento, ha llegado la autodelación. Es decir, básicamente solo tenían como que sonreírnos y aplaudirnos para que nos delatásemos a nosotros mismos, cosa que si Stalin hubiese imaginado se hubiese ahorrado un montón de energías en servicios secretos, y así todos los totalitarismos, ¿no? No había que torturar a nadie, la gente estaba deseando confesar. Y ese es un poco de esa sorpresa y de este cambio de parámetros entre lo íntimo, lo público, de donde nace toda la metáfora, la idea de esa ciudad transparente, y además que se entrega con entusiasmo a la mirada de los demás, ¿no? Cosas tan sencillas, para los que somos ya viejos, como llegar a tu casa y correr las cortinas, no porque fueses a hacer nada malo, sino porque preservabas de esa manera tu identidad, tu intimidad. Ahora mismo vivimos con las cortinas permanentemente abiertas. Y esto de alguna manera afecta a nuestras relaciones sociales, también a las relaciones del poder con los individuos, y de los individuos como parte de ese poder opresor que ya son ellos mismos. Hay otro elemento absolutamente desasosegante en la novela, que es, bueno, acompañando a toda esta limpieza, ¿no? que envuelve a esta ciudad de cristal, hay una obsesión por eliminar de forma radical los olores, ¿no? Los residuos, las heces, ¿no? Y curiosamente en esa asepsia, en esa voluntad un poco estajanovista de que todo esté impoluto, se crean sensaciones, realmente transmite sensaciones que tienen que ver con el olfato, que tienen que ver con el olor, que tienen que ver, en fin, con el estar vivo muchas veces, aunque el olor sea pestilente, pero consigue narrar situaciones, plasmar situaciones en las que, en fin, esa falta de oler nada, esa falta de olor llega a ser absolutamente desquiciante, ¿no? Sí, hay una especie de asfixia emocional. El tema de la ceguera olfativa, ¿no? Por hacer una sinestesia, que en principio, y de eso es de lo que trata un poco la novela, no es una crítica social directa. Lo que intento es exponer mis dudas en parámetros de qué se gana y qué se pierde. Es decir, hay caminos del progreso que evidentemente conllevan ventajas, ganancias, y por eso progresamos, y hay otros que hay que valorar qué es lo que se ha dejado por el camino, ¿no? En el libro, el propio narrador en principio saluda a esa ciudad aséptica, limpia, sin olores, como una ventaja, sobre todo en su caso porque trabaja en el transporte de excrementos, ¿no? Y el hecho de que no huelan hace su trabajo bastante más llevadero. Pero al mismo tiempo que se gana y que se pierde. Nada huele mal, pero nada huele bien. Y él llega a decir, la mujer que uno ama huele como ninguna otra cosa. El olor de tus hijos. Y acaba razonando, y el olor de ti mismo. Cuando ni siquiera tienes tu aroma, pierdes gran parte de tu esencia, ¿no? Esto me partía de experiencias también puramente personales. Recuerdo cuando nació mi primer hijo, estaba obsesionado con que no hiciesen lo que suelen hacer en todos los hospitales en este país, que es dártelos oliendo a nenuco.
es la marca concreta, además, que se suele utilizar, y todos los niños huelen a eso cuando te los dan, y me empeñé muchísimo, casi tuve eh, que darle dinero bajo cuerda a la enfermera, a la matrona, para que me lo diera lavado, como se les lava a los niños cuando nacen, pero con su olor, porque quería saber cómo era mi hijo, a qué olía, ¿no? Y esa especie de obligación de... El otro día decía, pues, no viene ni al caso, pero un poco, Carmen Lomana, esa gran intelectual, decía en una entrevista, una mujer que no se perfuma es una mujer sin futuro. Pues no lo creo. Yo la verdad es que cuando me he enamorado no me he enamorado nunca de Yves Saint Laurent ni de Rive Gauche. Me he enamorado de una mujer en concreto con su propio olor. Otra cosa es que puedas llevar perfume, menos perfume, más discreto, menos discreto. Pero nunca me ha gustado reconocer, por ejemplo, los perfumes de la gente, ¿no? Tampoco me gusta ir en el metro en hora punta y que la gente no se haya duchado, tampoco estoy loco. Pero sí creo que hay muchas de esas partes, no, tampoco quiero que la novela suene a retrógrada en ese sentido, ¿no? Es que hay que volver a lo natural, porque lo natural muchas veces es volver a ser unos bestias, como éramos y como seguimos siendo en gran medida. Pero sí el matizar qué nos interesa del progreso y qué podría estarnos sobrando de según qué formas de concebirlo. La novela tiene dos partes, en la que, bueno, en la primera se narra la peripecia de una pareja que vive en el campo y que, en fin, por una suerte de, en fin, guerra civil barra nuclear, en fin, una especie de pseudo apocalipsis, tienen que huir, tienen que emigrar de ese campo y acaban, ¿no?, llegando a esta ciudad que no tiene nada que ver, ¿no?, a nivel estético, a nivel incluso de funcionamiento, con la realidad en la que vivía esta pareja. Curiosamente tomas eso, ¿no?, el punto de partida de una pareja que vive en el campo, que está muy arraigada a la tierra, por eso hablaba antes de una distopía rural, ¿no?, que en fin, que evidentemente encuentra un choque cultural en la nueva ciudad, pero creo que también, en fin, no me pensaba un poco en tu decisión, ¿no?, de partir de la base de que el narrador fuese una persona, ya digo, muy arraigada a la tierra. Hasta qué punto no había una identificación por tu parte como escritor con respecto a la literatura actual, al mapa de la literatura actual. No sé si te consideras un escritor de campo, quiero decir, un escritor rural, ¿no? No, un no, escritor... en absoluto. No, de hecho tuve que tirar de lectura, pero de imaginación y de recuerdo. Lo que tú has dicho, no es que me haya puesto a leer toda la obra de Delibes otra vez para saber lo que era ese contacto con la tierra, o a Juan Rulfo, o a Julio Llamazares, que estuvo aquí hace nada, que es un escritor que me encanta. Simplemente el recuerdo de esa literatura me ayudó a construir este personaje, porque yo he nacido en una ciudad y soy hijo del cemento, realmente. Creo que la primera vez que vi una vaca en mi vida la vi en un viaje escolar y estaba enganchada a una máquina ordeñadora, o sea que era una especie de factoría láctea. O sea que no tengo un contacto muy directo con el campo, no lo he tenido. He vivido siempre en ciudades y he nacido en una ciudad como Madrid, donde el campo se ve en las postales y por la tele, pero no hay mucho campo. Pero lo que me interesaba de este asunto era desenraizar al personaje, ¿no? Me interesaba esa diáspora. Uno de los fundamentos de la novela es la idea de la traslación. Quienes somos según las circunstancias, es decir, todos tenemos una idea de nosotros mismos que a veces confundimos con nuestra propia personalidad, que es el espejo que nos ofrecen nuestras circunstancias, el espejo que nos ofrecen los demás, tanto nuestra posición social como nuestra posición familiar, como nuestra posición en un grupo, nuestra posición económica. Por eso intentaba también no ser maniqueo a la hora de establecer estos dos mundos. No es rural bueno, ciudad mala,
tradición buena, progreso, enemigo. De hecho, el personaje es, tal y como lo he concebido, es un tipo bastante miserable. No tiene mucho de lo que presumir. Es decir, cuando él vivía en la comarca, su mundo ideal era ideal para él, porque tenía una posición de poder. Es el dueño de una hacienda, si bien por matrimonio, casa fortuna, como se dice en los pueblos, casó fortuna, y ejerce de dueño. Él es el dueño de una hacienda. En la nueva situación, que es una sociedad más democrática, si quieres, donde todo es igual para todos, todos viven en casas iguales, todos tienen la misma educación gratuita, la misma sanidad ofrecida por esa misma sociedad de consenso. En el fondo está caminando hacia lo que sería una democracia perfecta. Otra cosa es su incapacidad de adaptación, pero no porque él representase ningún bien, ¿no? De hecho, no voy a destrozar la novela para el que no ya la haya leído, pero cuando empiezan a pasar cosas en su comarca antes del traslado, su actitud es la cobardía, es decir, proteger lo suyo mientras se llevan a los demás, incluida su nodriza que cuidó de sus hijos, luego se llevan al cartero, luego se llevan al panadero. Acaba diciendo en esa parte del libro, las sospechas están haciendo más daño que las balas, como en muchas guerras. Y sin embargo él, mientras no le afecta, por la excusa y la razón de proteger lo suyo y a los suyos, que es una excusa muy comprensible, ¿no? Por otro lado, pero que me llevaba a pensar también en la Alemania nazi, ¿no? Cuando el desastre de todo ese pensamiento, por llamarlo algo, del nazismo es tan manifiesto, y ese es el gran drama de Alemania, que han ido además generación tras generación heredando ese pesar, es la excusa de yo no lo sabía, yo no me enteré, no lo sabías, no quisiste saber, no saber, tampoco la ignorancia exime de un delito, ¿no? Y entonces quería que el personaje estuviese un poco en esa situación nada heroica, es decir, simplemente asistimos desde sus ojos a un cambio brutal de parámetros y circunstancias que afectan de manera también brutal lo que él siente y piensa sobre sí mismo. Es decir, de una manera partía creo que lo comentamos la otra vez, partía del modelo más básico de fábula, ¿no? El clásico de los viajes de Gulliver. ¿Quién soy yo? Evidentemente soy gigante en el país de los enanos y enano en el país de los gigantes. Entonces, ¿quién demonios soy? ¿Cuál es mi medida? Y eso es un poco lo que quería desarrollar en el libro. Luego se trata seguro de un elemento externo a todos los escritores, pero bueno, resulta prácticamente imposible pensar o saltarse una reflexión en relación con el género, no sé cómo llamarlo, de la distopía, que bueno, parece que en los últimos años, y sobre todo en la literatura española, está siendo acogido por un montón de autores, ¿no? Autores de peso, ¿no? Es decir, parece ser, por lo que sea, y me gustaría preguntártelo, que se está convirtiendo en un modelo narrativo, en un vehículo narrativo para hablar del presente de forma muy contundente. Pero bueno, no sé si es una absoluta casualidad o tú piensas que hay realmente algo en el aire, en el ambiente, que invita a que, en fin, en los últimos, y sin extenderme mucho, 5 años, han salido muchas novelas de muchos autores, ya digo, de peso, coqueteando, ¿no?, con esta idea de la distopía, ¿no? Sí, algo ha sucedido. Como bien dices, signo de los tiempos, puede ser Sign of the Times, sí, que sí. decía Prince, o Shakespeare de los alemanes. Algo está en el aire, ¿no? Pero en cualquier caso, como te decía, para mí fue una sorpresa, porque esta novela la empecé hace unos 7 años. De hecho, escribí Zaza, Emperador de Ibiza, que se publicó antes que esta, en medio. Pero iba con este rumor, con esta idea, y cuando te zambulles en un libro realmente te vuelves
semi-autista, pues te metes ahí en un caparazón, y cuando salí con el libro ya hecho, y pues de pronto me di cuenta que 1984 de Orwell había tenido Es verdad. su enésimo retorno, porque es un libro que siempre vuelve. Coincidió con una novela de Margaret Atwood, magnífica, que está escrita en 1985, la novela, pero gracias a la serie de Netflix, de pronto se volvió a publicar, y con gran éxito. Y bueno, Cormac McCarthy había estado escribiendo cosas, y he citado a Ballard antes, que siempre se ha movido por esos territorios. Pero es verdad que de pronto, no sé por qué, hemos coincidido bastantes autores, y en España, porque quizá era un género que en la literatura centroeuropea o norteamericana, inglesa, se utilizaba más. Y de pronto hemos coincidido, ¿no? Y parece ser que hay un interés por parte de los lectores, que imagino que nace de la propia extrañeza que producen los cambios sobre todo cuando afectan a muchos a la vez, ¿no? Es evidente que la sociedad siempre ha estado en transformación constante, pero siempre hay momentos puntuales, ¿no? Como una guerra mundial, o la generación del 68. En este caso, la aparición de todas las nuevas tecnologías y las nuevas maneras de contacto social, que es la parte que creo que tiene más intríngulis, más allá de la parte lúdica, de qué manera han afectado a la manera en que nos relacionamos, y por lo tanto la manera en que nos concebimos a nosotros mismos, y por ende la manera en la que somos. Y esto ha sido bastante virulento, que probablemente estamos hablando de un fenómeno de una década escasa, ¿no? Yo llevo 25 años escribiendo. Cuando empecé a escribir, escribía con una máquina de escribir. Las 3, 4 primeras novelas las escribía a máquina, con papel y una rueda y tac, tac, tac. Me gustaba mucho el sonido de la campanita, eso lo echo de menos todavía. Hacía ting y había llegado a un final de una línea, por lo menos, y eso te animaba para la siguiente. Pero claro, cuando me compré incluso el primer ordenador, era una especie de avance primario de una máquina de escribir. Metías el texto en un floppy disk y lo imprimías, no existía internet, no existía todo esto. Entonces, bueno, en unos años, 20 años, todo esto ha cambiado, y las redes sociales en concreto, cómo sentimos nuestras propias experiencias, ha variado muchísimo, ¿no? Antes uno pensaría que si iba a un concierto de Bruce Springsteen o de quien fuera, lo que le guste a cada uno, el hecho de estar era el acontecimiento. Ahora es el hecho de transmitir que has estado, se ha convertido en el acontecimiento, hasta tal punto que si fueses a ver a Bruce Springsteen y te hubieses dejado el teléfono en casa, parecería una experiencia baldía, ¿no? No tengo foto, no lo puedo poner en Instagram. Y eso sirve para todo, ¿no? Desde lo más tonto, como los platos que nos comamos, o las vacaciones, o la comunión, o lo que siempre se han más o menos enseñado, hasta el día a día, ¿no? Hasta el pensamiento, ¿no? Por medio de Twitter. Parece que uno, si lo que piensa no lo expresa inmediatamente, eso no ha sido pensado, ¿no? Y es curioso cómo ha transformado de manera brutal lo que considerábamos nuestra naturaleza, ¿no? Nuestra naturaleza social, me refiero. Te lanzo una última pregunta, y si acaso damos paso A ver si me la sé, que a al veces público. no me la sé. Sí, sí te la vas a saber. Recuerdo que, bueno, que en la presentación que hicimos en junio, rescaté un texto tuyo que me gusta mucho, y que, bueno, no lo voy a leer, pero si alguien tiene interés lo puede buscar porque está en internet, que es una carta que además, curiosamente, se publicó, no sé si ya la habías escrito antes o no, pero bueno, se publicó prácticamente casi 10 años antes de cuando hicimos la presentación, en junio, ¿no? Está datada de mayo del 2007, y era una carta que tú le escribiste a Rodrigo Fresán. Una carta, yo creo, Con cariño desde el infierno. a tumba abierta. Una carta a tumba Con abierta. cariño desde el infierno. En la que tú, bueno, yo creo que
le exponías de una forma bastante potente, bueno, pues una especie de pérdida de fe absoluta en la ficción, en la literatura, en tu capacidad incluso para seguir creando, en fin, la carta denota, ya digo, que estabas de alguna manera en un hoyo profundo de autoafirmación y bueno, surgía precisamente porque habías leído a Rodrigo Fresán, que bueno, es muy amigo de Ray, y en fin, bueno, Rodrigo es una persona absolutamente entusiasta y un niño chico, ¿no?, de la literatura, ¿no? Mantiene un perfil infantil absolutamente contagioso sobre lo que es leer, sobre lo que es escribir, sobre lo que son los libros. Y bueno, era un poco reclamando, ojalá, ¿no?, yo pueda tener esa fe infantil, peterpanesca, que tú tienes en la literatura. Pero acababa la carta diciendo, bueno, aquí sigo al pie del cañón. Era un poco Apocalipsis Now, ¿no? Sigo escribiendo, sigo sin creerme lo que escribo, pero confío que el tiempo haga que consiga algún día una victoria, ¿no? ¿Es esta novela quizá esa gran victoria? No realmente. A ver, explico lo de la carta. La carta no existió nunca. Era un artículo, Ten ¿no? en cuenta que nuestro trabajo, cuando me dicen, en la vida me han dicho muchas veces, que eres un mentiroso. Digo, no, soy un autor de ficción, que no es lo mismo. Nuestro trabajo es la ficción. Ficción puede ser sinónimo de mentira perfectamente, ¿no? Pero nuestro trabajo es la ficción. La carta no existió. Lo que sí existió fue una larguísima conversación por teléfono con Rodrigo Fresán. Y digo por teléfono porque estábamos separados por un continente en aquel momento, pero de pronto quería hablar con él de un montón de cosas. Como bien has dicho, somos muy amigos, admiro mucho lo que escribe. Y venía de haber hablado con otro íntimo amigo, escritor, que de alguna manera tenemos un contacto muy directo literario, una afinidad literaria, siendo muy distintos, que es Enrique Vilamatas. Y habíamos estado hablando de los caminos que le pueden quedar a la escritura, no a la escritura de los demás, sino a cada uno a la suya. Esto de la novela ha muerto, que se ha dicho tantas veces, ¿no? Normalmente el que lo dice es uno de los que la ha matado. Pues los que escriben buenas novelas hacen que siga viva. El asunto es cómo abordarlo, ¿no? Cuando cada uno desde un parámetro. Me quiero poner muy sesudo, pero cuando vivimos la ola del posmodernismo literario, la metaliteratura, etcétera, etcétera, es decir, había un punto ahí cuando la ficción no sospecha de sí misma, podría llamarlo, ¿no? Cuando uno lee, pues pongamos un libro cualquiera, ¿no? Madame Bovary, o lee Los hermanos Karamazov, el autor no duda de que lo que cuenta lo está presentando como cierto, es decir, como cierto dentro del mecanismo de la ficción, pero digamos que no hay una mirada de soslayo, ni hay una interrogación, ni hay una actitud intelectual de cuestionamiento del propio material literario que se presenta como el suceso real. Es decir, cuando uno empieza una novela y Juan salió a la calle, no duda de que Juan está de alguna manera saliendo a la calle. Cuando empezamos a dudar de eso, estamos hablando de alguien que escribe que Juan sale a la calle sabiendo que Juan no ha salido a la calle, que solo está en su imaginación. Todos esos procesos que han creado una literatura muy interesante, que es una literatura de reflexión sobre la propia literatura, sobre el asunto mismo, de escribir, sobre el núcleo de la ficción, era un poco en lo que estaba en aquel momento dándole vueltas a la cabeza cómo abordarlo, ¿no? En ese sentido, esta novela sí, digamos que es una construcción que tiene fe en sí misma, en ese sentido, ¿no? Entonces, pertenece al territorio directo de una narración que no cuestiona su impostura, es decir, que la presenta como postura. Esto es lo que sucede. Y en ese sentido sí, es la victoria a lo mejor que en ese momento andaba persiguiendo.
no tanto por el éxito o el premio, sino por el ser capaz de desempolvar esas armas y esos mecanismos para volver a dejarte llevar por el río de una narración, ¿no? Por volver a creer que Tom Sawyer y Huckleberry Finn existen, el río existe, se llama Mississippi y mojan los pies y son niños de verdad, ¿no? Bueno, si hubiera alguna pregunta entre el público. O alguna queja, algún insulto, Alguna... lo que ustedes quieran. Oye, hay una pregunta. No sé si hay un micrófono o no, ¿no? No, pues... Sí, de hecho, bueno, no sé si La habéis pregunta no se ha escuchado oído. Si la la puedes... pregunta, decía que si en este territorio de la distopía, si lo peor de la libertad es perder la individualidad, ¿no? Este es un parámetro que me interesa especialmente, que es la libertad colectiva y la libertad individual. Es decir, en un proceso colectivo, el bien común tiende a excluir cualquier tipo de disidencia. Es decir, en la sociedad que yo planteo, pero que es muy parecida a la nuestra, se juegan dos barajas de libertades. Es decir, una cosa es una sociedad que se considera libre porque admite la diferencia, es decir, no solo la admite, se estimula de la diferencia, y otra es una sociedad que para conseguir unos logros colectivos tiene que anular esas diferencias. Y este es un tema peliagudo. Es decir, no sé si habéis oído hablar de los temas de la independencia, por ejemplo, ¿no? Quizá lo habéis escuchado en algún telediario o algo. Claro, cuando la independencia se hace colectiva, arrastra como una marea muchas de independencias individuales. Es decir, el bien común como causa, precisamente por común, no es selectivo. Entonces, por supuesto, casi todos los progresos virulentos de una sociedad, y acabamos de asistir al 8M, ¿no?, donde ha habido una marea evidente y yo creo que pertinente de reclamación de unos derechos que no tienen por qué, no tendrían por qué reclamarse porque son obvios. Pero claro, en toda agrupación colectiva que lucha por una causa común, hay que ver qué parcela de independencia individual hay que ceder, ¿no? Y esto es un equilibrio delicado en todas las sociedades y en todas las formulaciones político-sociales. Sí, la vieja máxima de ignorar nuestro pasado es condenarnos a repetirlo, ¿no? Yo por lo menos nací en el año 67, pero bajo una dictadura que viví afortunadamente no demasiado tiempo de mi infancia, pero cuando escucho tan a la ligera a veces hablar de fascismo, en cuanto algo no nos gusta o nos parece antipático, claro, te lleva a pensar que no han visto un fascismo real nunca, quienes así se expresan, ¿no? Cuando se empieza a soñar con sistemas que han demostrado su propio fracaso, como los totalitarismos comunistas, y se romantiza de alguna manera todos esos movimientos, se atiende muy poco a la historia que está ahí para comprobarla. Es decir, la historia ya ha demostrado sus propios límites, ¿no? Y los límites de muchas de esas utopías políticas, lo cual no quiere decir que no se sigan creando otras utopías, pero desgraciadamente no deberían ser idénticas a otras que ya han fracasado. Sí creo que
como toda ignorancia, es un mal amigo para cualquier tipo de progreso, ¿no? Otra cosa es conocer los pasados e intentar limar los errores de esos pasados hacia caminos mejores, cosa que no es sencilla, pero empieza por el conocimiento siempre, ¿no? Sí tengo a veces la sensación de que se creen algunos que el pan Bimbo lo han inventado ellos y lo han inventado ayer. Me piden que tenemos que acabar el acto aquí. Si hay alguna otra pregunta, pues lo abordan ahora con delicadeza al término Sí, si es que eso es posible. del acto. Abordemos con delicadeza. No sé qué pirata has sido tú. Nunca se ha abordado con muchas delicadeza. gracias, Ray, por venir aquí. Gracias a ti. Y nada, muchas gracias a vosotros por venir. Espero que os haya interesado el acto y el libro lo venden, por si alguien quiere que se lo firme Ray, lo venden. Muchísimas por ahí, gracias ¿vale? a todos. Muchas gracias. Gracias.